Hola, ¿cómo están? Nuevamente les damos la bienvenida a esta serie interinstitucional e interdisciplinaria titulada Yo, tú, nosotros, nuestras identidades. Eh, Recordemos que la semana pasada nos acompañaron una serie de investigadores y abordamos el tema de la identidad demográfica. En esta ocasión nos acompaña la doctora Gisela Castillo Romero, muchas gracias. Ella es académica de Estudios Sociales e Históricas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Gisela, ¿qué nos tienen preparados para el día de hoy? Que tu programa se titula Entre gente y recuerdos, identidad en arqueología. ¿Qué es lo que vamos a esperar? ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y bueno, el objetivo es introducir al espectador la percepción que ellos tienen acerca de las raíces históricas como parte de nuestra identidad, pero sobre todo también ver cómo el arqueólogo trabaja con este concepto que es la identidad. Muy bien, y les invitamos a todos ustedes, les recordamos también que podemos contactarnos a partir del correo de voz en el 5622-8718, en el 5622-8720, al correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx. También pueden seguirnos a través de la página de internet en http mirador.cuaed.unam.mx. Bueno, pues querida Gisela, qué bueno que nos acompañas el día de hoy. Y tenemos, hay una guía general del contenido del programa. Nos van a estar guiando una serie de preguntas. ¿Cuáles son, Gis? ¿Cuáles son estas preguntas? Bueno, en sí son 5 preguntas, las cuales hacen referencia a este sistema identitario que de alguna manera nos habla que es el resultado de un proceso histórico, de una construcción ideológica. Y la primera pregunta tiene que ver con que es posible reconocernos a través de la arqueología. La siguiente pregunta hace referencia de cómo se manifiesta la identidad en las sociedades prehispánicas. Y también mencionamos cuál es la diferencia entre identidad y etnicidad. Para los arqueólogos es muy importante hablar de esto que se llama la reproducción cultural que conlleva la construcción de la identidad, que es nuestra cuarta pregunta. Y por último, nos pareció muy importante a todos los panelistas que hablaran un poquito cómo aplican ellos este concepto de identidad en sus trabajos de campo, cómo es que llevan en su quehacer diario como arqueólogo este concepto para poder dar cuenta de cómo se apropian los arqueólogos para poder hablarnos acerca de esto, que es la identidad. Perfecto, entonces el grupo de arqueólogos a los cuales tú invitaste, los vamos a estar viendo a lo largo del programa. ¿Quiénes son? Si nos pudieras hablar de ellos. Bueno, es el doctor Ernesto Vargas Pacheco, él es investigador del Instituto Nacional de Antropológicas de la UNAM, es uno de los mejores mayistas que tenemos en México, es investigador del sistema, es profesor investigador del Sistema Nacional de Investigadores, ha escrito varios libros y es un colega muy apreciado. Por otra parte está el doctor Raúl Carlos Aranda Monroy, él es arqueólogo, tiene su doctorado en antropología, es profesor investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, se especializa en religión mesoamericana, actualmente tiene 2 proyectos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y se interesa sobre todo en esto de la religión mesoamericana. Y por último, la doctora Catherine Good, ella es etnóloga, le gusta mucho trabajar acerca de qué es lo que está pasando con los nahuas de Guerrero, le interesa mucho platicarnos y hablar acerca de qué es esto de la identidad y cómo los arqueólogos podemos hacer uso interdisciplinario de lo que trabaja la etnología para poderlo aplicar a la arqueología. Muy bien, pues tanto tus panelistas como las preguntas suenan bastante interesantes. ¿Qué les parece, queridos amigos, si pasamos a la cápsula que nos preparó Gisela para este programa? Para el arqueólogo, es importante proponer modelos de explicación que se aproximen a la realidad de cómo estas sociedades del pasado
dominaron y transformaron su espacio en una constante interacción entre el hombre y su medio ambiente natural. Para ello, la arqueología ha desarrollado una serie de metodologías y formas de categorizar al espacio y a los objetos. Uno de los objetivos centrales de la arqueología es explicar las relaciones entre el comportamiento humano y la cultura material, en todos los tiempos y lugares. Es decir, proporcionar una interpretación de los datos en referencia a una historia social. Desde el año de 1939, Graham Clark propuso que un arqueólogo que estudiaba un lugar de habitación prehistórico era el equivalente de un etnólogo estudiando a una comunidad viva. Este autor aceptaba que la diversidad de enfoques en la historia del pensamiento arqueológico había llevado a la toma de conciencia de la incapacidad que tiene una sola disciplina social para poder explicar el comportamiento humano. El estudio de esta cultura material requiere de otras disciplinas afines a la arqueología, como la antropología, la etnología y la historia. A medida que el arqueólogo se enfrentó a la complejidad de explicar y comprender esta cultura material de manera holística, se vio obligado a reunir un amplio espectro de modelos de comportamiento que se han elaborado desde otras disciplinas afines de las ciencias sociales, así como de los propios de la arqueología. Entre los datos que un arqueólogo recupera, tanto en superficie como en el trabajo de excavación y en el laboratorio, destacan aquellos que, de acuerdo con Mario Zanoja, son el testimonio de las relaciones sociales que se establece entre una comunidad y su entorno. Un objeto se convierte en un indicador social cuando se le ubica en un contexto tanto natural, paisaje, flora, fauna, topografía, como cultural. Sin embargo, para comprender e interpretar la información hallada, ha sido necesario que el arqueólogo se auxilie de otras disciplinas, como la historia, la geología, la geografía y la antropología, entre otras. Muy bien, pues al respecto precisamente del tema de lo que es la identidad en arqueología, la doctora Gisela les comentaba que nos trajo la opinión de los investigadores que acaba de mencionar. Gisela, ¿a qué pregunta van a responder estos investigadores primero? ¿Cómo va a estar distribuido? Hablando acerca de que el arqueólogo tiene que apoyarse el trabajo interdisciplinario, cada uno de nuestros panelistas va a tratarnos de indicar cómo es posible que podamos encontrar la identidad en la arqueología. Muy bien, entonces vamos a ver, ¿te parece? ¿Les parece a todos el video? Adelante. Mi opinión sería respecto a lo que en primer lugar estudia la arqueología y tiene que ver con que además de considerar el resto arqueológico, la finalidad es comprender el pensamiento y el comportamiento humano. Como tales, en cualquier manifestación que se tenga en términos de colectividad, es decir, cualquier representación material que se haga expresa precisamente un proceso de identidad. Ahora, habría que considerar que la arqueología sitúa lo más posiblemente estos contextos sociales en tiempo y espacio, y habría que diferenciar de qué identidad se está hablando. Y a lo mejor es pertinente aclararlo, sería de aquel concepto que como investigadores nosotros elaboramos como identidad, que definimos, que explicamos y que podemos utilizar como herramienta. Y otra, lo que es el modelo que aplicamos de identidad para analizar o explicar algún momento y alguna sociedad específicamente. Esta diferencia entre lo que es un concepto y lo que es un modelo a veces nos aclara realmente que lo que llevamos a la práctica es el modelo que formamos a partir de una serie de características, de rasgos, de elementos
que nosotros debemos de corroborar contra la realidad, no el concepto, no tanto así lo que llamamos de término general identidad, sino que el modelo es lo que se está sujetando a una verificación contra la realidad. La arqueología trata de identificar a grupos de gentes que vivieron en el pasado. Desde esa perspectiva, creo que debemos ver que fundamentalmente sí podemos ver la distribución de los artefactos que se dieron en un lugar determinado a través también de la lingüística y de algunos rasgos culturales. Entonces, este pasado puede ser definitivamente identificado a través de los restos materiales de la cultura. Creo que habría que hacer un poco de la historia, a mi juicio, de cómo es que la arqueología ha tratado, digamos, de reconocernos. Creo que deberíamos de remontarnos a Cosina, ¿no? Un filósofo alemán que desarrolló métodos y principios para interpretar todas las antigüedades de Alemania. Pero él le hizo algo muy característico, que le introdujo a la arqueología el racismo. Y desde esa perspectiva hizo que reaccionaran varios investigadores. Entre ellos, el mejor fue Gordon Childe. Gordon Childe se opuso totalmente, digamos, a esta posibilidad del racismo de Cosina, pero inventó, utilizando muchísimos de los rasgos de Cosina, la posibilidad de ver que todo el proceso sí es un proceso histórico-cultural en donde él puede ver secuencias culturales. Y entonces en ese momento creo que sí podemos entrar y ver la posibilidad de reconocernos, digamos, en ese pasado. Y lógicamente la única herramienta que como arqueólogos podríamos tener serían los artefactos producidos por los individuos que vivieron en ese pasado. De esa manera es como se podrían hacer las famosas secuencias culturales, y estos artefactos se pueden ver que son armas, vajillas, arquitectura, en fin, todo lo que ha producido la cultura material de estas personas. Y lógicamente a partir de eso fue como se hicieron las clasificaciones. Las clasificaciones de estos materiales crearon las famosas tipologías, y a partir de esto se podrían hacer las famosas secuencias culturales. Entonces ahí es cuando entramos realmente a lo étnico. Creo que hay dos posiciones muy claras dentro de la arqueología. Aquellos que sí creemos que podemos de alguna manera identificar lo étnico, y muchísimos otros arqueólogos que estarían totalmente en contra de la posibilidad, digamos, de la identificación de lo étnico. Se está dando un concepto de pertenencia o de ser nosotros frente a otros que son diferentes de nosotros. Por eso se habla de eso como un concepto contrastativo, de contraste, o también se habla de un concepto transaccional. Y en ese sentido va relacionado con la etnicidad, que es otro concepto que en la antropología se ha manejado como un grupo étnico se identifica en contraste con otro grupo étnico que puede habitar el mismo espacio, o varios grupos étnicos que pueden habitar los mismos espacios. Entonces se consideran fenómenos de contraste entre uno y otro. Por eso siempre los antropólogos hablan del otro, ¿no? O sea, es un tema de moda en los antropólogos actualmente. Ahora, para la arqueología es primero el problema de identificar pertenencia cultural de un grupo a partir de las evidencias materiales, y cómo distinguimos un grupo de otro grupo a partir de evidencia material. Porque cuando tenemos lengua, cuando tenemos organización social que podemos observar, cuando tenemos documentos, tenemos mejor idea de cómo un determinado grupo define su identidad o no. Y
cuando no tenemos ese tipo de información es un reto adicional, porque es a partir de evidencias materiales, de tipos de arquitectura, de formas de entierro, de evidencia que podemos tener de estilos artísticos y otros tipos de materiales. Entonces siempre es un problema saber sí o no un determinado material pertenece a un grupo étnico o un grupo con una identidad propia específica. Tengo una entrevista muy bonita con un artesano, un pintor que decía eso de los sitios arqueológicos, que cuando él fue a Teotihuacán, mira cómo trabajaron. Ellos trabajaron como nosotros trabajamos. En mi pueblo es hacer el piso de la iglesia, es hacer la fiesta. Estos eran señores grandes, trabajaron en grande, pero sabían trabajar juntos para hacer lo que hicieron. Esto fue su reacción a eso, ¿no? Entonces me gustó mucho este comentario porque refleja la idea de la organización social y la acción colectiva como un eje de continuidad que él mismo como nahua sintió. Entonces yo creo que sí existe. Más bien el problema para nosotros como investigadores es buscar hacer estas relaciones, ¿no? Con los seres que tenemos hoy, las personas hoy vivas, que podemos dialogar con ellos, y las personas vivas que dejaron toda esta riqueza arqueológica que tiene México. Entonces, escuchando y viendo el video, ¿es posible identificarnos a través de la arqueología? Bueno, de acuerdo a los panelistas y de algunos otros arqueólogos, es posible reconocernos a través de la arqueología, precisamente con esta cultura material que nos habla de un proceso histórico donde va a haber cambios, transformaciones, continuidades, y que esos cambios, transformaciones y continuidades van a tener elementos claves, y estos elementos claves son los que nos van a dar la pauta a los arqueólogos para poder hacer esta reconstrucción de que sí existe una identidad, de que puede haber una etnicidad. Y entonces podemos ver que existen diferentes niveles de este sistema identitario. ¿No? Y lo que la mayoría pensaríamos, ¿no? ¿Cómo identificarnos? Sacar la identidad a partir de algo que se hizo hace muchísimos años, ¿no? Y bueno, lo que vemos es que la identidad no es algo abstracto. Para las personas como los nahuas, como lo mencionó Catherine Good, ven una continuidad en decir, ellos también trabajaron como nosotros. Ellos también están identificándose con aquellos antepasados que para los nahuas siguen siendo un ejemplo a seguir de este trabajo y esta red de tejido social en cuanto se refiere a las actividades. Claro, ¿no? Y no solamente eso, no solamente el que vayan y nos digan de frente a un monumento arqueológico cuál es su impresión, sino la propia tradición oral, algo trae, ¿no? De cómo, por ejemplo, el uso de los malacates, el uso de los malacates en los tejidos, que son esas piececitas redondas, ¿no? Donde se inserta un hilo y la mujer bailando lo que sería ahora la lana o el algodón, pero ese uso, ¿no? que se le da a esta pieza es interesantísimo, sacado incluso de vestigios arqueológicos. Ellos en algunas ocasiones donde hay rastros en el piso, se los encuentran y los usan. Bueno, es que regularmente la opinión de la mayoría de la gente es que el arqueólogo solo trabaja los tepalcates o los objetos, pero lo que nos interesa en sí es las relaciones sociales, las actividades que se generan en torno a esos objetos. Por eso los panelistas nos decían, es importante esta reconstrucción, esta manera de poder entender y crear un modelo de explicación acerca de la cultura material. Muy bien, tenemos nuevamente otro fragmento de video y en este fragmento vamos a ver esto de la identidad en las sociedades prehispánicas, ¿sí? Sí. Vamos a ver qué nos preparaste, Gisela. Muchas gracias. Bueno, hablar de identidad en términos arqueológicos es una situación compleja. Lo que
generalmente se observa es una interacción constante entre diferentes grupos humanos. No consideramos que un grupo estuvo aislado, sino que mantuvo siempre relaciones con otros grupos, con otras sociedades y con su entorno natural. Entonces, el buscar la identidad a través de los restos materiales se hace mediante las características físicas, los rasgos, lo que en ocasiones se maneja como el estilo, las características particulares de cada elemento que nos identifican o nos permite identificar el comportamiento de algunos grupos humanos. No tanto a las personas, sino lo que hacen en conjunto, ese trabajo colectivo que los va a diferenciar de otros. Eso es lo que se está viendo a través de la identidad. Esta manifestación queda plasmada en los restos materiales, pero fundamentalmente quedarían en los artefactos. Y dentro de los artefactos lo privilegiado son fundamentalmente las cerámicas y las líticas. En la cerámica, por ejemplo, específicamente en la región donde he estado trabajando, podría ser en las cerámicas Tres Naciones, son cerámicas grises y naranjas finas, y esas se les puede dar la connotación de que podría estar significando que es un producto de los grupos chontales. Por ejemplo, también dentro de la lítica es interesante, aparecen unas herramientas que en la zona maya no existen, los famosos lanzadardos, y son introducidos por estos individuos. Y entonces encontramos el instrumento, y al encontrar el instrumento podríamos decir que son estos grupos que están entrando y se están infiltrando, digamos, en otras regiones. Y lógicamente la arquitectura. Esto, digamos, a través de los restos materiales. Pero yo sí iría más allá. Y entre ellos vería la religión, la ideología, la cosmovisión, los dioses patronas, las concepciones que mismos se tienen. Nosotros también hemos tenido la oportunidad de encontrar unos mascarones del preclásico tardío en donde están representadas figuras, rostros humanos, y creemos que esos rostros humanos están de alguna manera representándose en estos lugares específicos porque están fundando grupos de linaje. ¿Por qué? Porque una de las concepciones principales dentro de lo maya es de que el Ajau, Halachwilik, el Señor, es un individuo divino. Entonces necesariamente tiene que crear a un Señor divino para poder decir que Él es sagrado, que es divino. Y entonces tiene que sacralizarlo. Y lo sacraliza precisamente con toda una serie de elementos. Y de esta manera ellos están justificando hasta cierto punto, digamos, esta descendencia de dioses. Yo creo que esta pregunta tiene como dos partes. Por una parte es cómo entender lo que es identidad o cómo los antropólogos o los antropólogos sociales trabajamos el tema de identidad, y la otra parte tiene que ver con cómo utilizar esto para el trabajo arqueológico y trabajar con materiales de las sociedades pasadas, ¿no? Que trabajamos a través de cultura material principalmente. Entonces, en cuanto a cómo entendemos identidad en la antropología actualmente, es un concepto complicado, se maneja mucho y hay diferentes formas de interpretarla. Normalmente se maneja como un concepto de uno mismo o de pertenencia con respecto a otro grupo o otra sociedad. Entonces se considera un concepto contrastativo. Y yo pienso que más bien tenemos que estudiar estos fenómenos a través de las historias de las sociedades en particular y los grupos en concreto. Entonces, para mí lo que se llama identidad es un fenómeno de cultura y proceso cultural interno de la sociedad y no tanto de contraste con otro. Ahora, llevando esto a la arqueología, pues tenemos todo el problema de las fuentes y de los materiales que uno tiene para poder identificar los grupos a través de evidencia material cuando no tenemos registros de documentos o registros de etnográficos de grupos actuales, vivientes, ¿no? Entonces, eso es un problema adicional.
Gisela, ¿y qué nos puedes decir de este video? Bueno, hay algo muy importante. Existen estos elementos claves que nos dejan en el contexto arqueológico que tienen un alto contenido mítico religioso, en el que se puede manifestar rituales, mitos, en fin, una serie de puntos claves de la cosmovisión y de la ideología. Como lo mencionan los panelistas, la cultura nos va a ayudar a poder auxiliarnos de estos elementos claves para poder dar cuenta de las diversas actividades que se generaron a través de estos restos materiales. Muy bien. Entonces, bueno, queridos amigos, vamos a continuar con este tema que está interesantísimo, la identidad, la etnicidad vista desde la arqueología, y pasamos a una pausa. Espacio usado. Un solo grupo controla la televisión y la televisión dentro de un sistema autoritario es en realidad la Secretaría de Propaganda y la Secretaría de la Cultura Popular. Y se están desviando fondos a una lucha que es rara. San Diego to Brownsville. Bolstered border defenses are disrupting the migrant flow. A pesar de la ley de transparencia, a pesar del IFAI, etcétera, creo que no hemos llegado a una transparencia real. Seguimos convocando a la ciudadanía y a los presentes para que se involucren en la problemática del país y del Estado. Espacio usado. Qué bueno que nos sigue acompañando, queridísimo público. Y se preguntarán qué pasó con los obsequios. Bueno, aquí nos trajeron dos obsequios. Son dos libros que ya saben, las preguntas vamos a decirlas en el transcurso del programa o
o las decimos ahorita, ¿no? Al terminar la presentación. Sí, para que tengan un poquitín de tiempo de encontrarlas y responder. Los obsequios son, uno, las máscaras de la cueva de Santa Ana Teloxtoc de Ernesto Vargas, y la otra es, ahorita la vamos a ver en pantalla, y el otro texto es Itzamcanak y Acalán, tiempos de crisis anticipado del futuro. Aquí está el de Itzamcanak, buenísimo, los dos textos son del doctor Ernesto Vargas. Y pues para poderse hacer acreedores de estos textos, ya saben que tenemos dos preguntas muy sencillas para contestar. Una sería, ¿es posible observar la identidad en los restos arqueológicos? Y la otra, ¿la dices tú? ¿La digo yo? No, adelante. Órale. Adelante. ¿Sobre qué trató la cápsula de la introducción? Y para poder dar respuesta a las preguntas, cuentan ustedes con el correo de voz 5622-8718, 5622-8720 y el correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx. Y para mantenernos en contacto, si estamos más lejecitos de la República Mexicana, podemos hacerlo a través de internet, mirador.cuaed.unam.mx. Lo que sí, gracias por sus llamadas a los programas anteriores, pero pasen a recoger sus obsequios al Instituto al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ahí los están esperando, ahí con la señorita Patti. Ella con todo gusto les va a dar los obsequios. Y bueno, continuando, Gisela, con el programa, tenemos ahora esta diferencia entre identidad y etnicidad que han estado abordando los panelistas. Vamos a ver qué es ahora lo que nos trae tus expertos. ¿Qué te parece? La identidad propiamente es la diferenciación entre una persona frente a los grupos, es decir, en donde uno adquiere totalmente su individualidad. Y mientras que la etnicidad sería la apropiación de la pertenencia del individuo en un grupo. Pero yo creo que esto es cuando se ha visto muchísimo en psicología, sobre todo, y en muchas otras corrientes en donde la identidad se pretende identificar con la persona, y se ha visto muchos otros factores que yo creo que dentro de la arqueología nosotros no podríamos tratar de ver todas estas posibilidades. De ahí que yo creo que la que deberíamos de conjuntar ambos conceptos. Y creo que ahí deberíamos de hablar de la identidad étnica. Y creo que esa sí se ha definido bastante bien. Por ejemplo, Jones, ya desde 1997, nos dice que la identidad étnica es la autoconceptualización que tiene una persona como resultado de la identificación con un grupo mayor en oposición a otros, basándose en las diferenciaciones culturales y en la descendencia común. Por lo tanto, digamos, deberíamos de ver esta identidad étnica que no solamente es desde una sola perspectiva, sino que abarca también lo lingüístico, lo religioso, lo histórico y aún lo mismo físico. Entonces, yo creo que sí son dos conceptos, pero cuando vemos la identidad étnica, viene a conformarse, digamos, un concepto en donde el individuo acepta, digamos, pertenecer a un gran grupo. El concepto de identidad tiene más que ver con lo que son los procesos históricos, y lo que llamamos etnicidad corresponde al aspecto que hemos llamado
fenómenos de estudio. La etnicidad como resultado de un proceso histórico y que son categorías diferentes que nos permiten estudiar aspectos diferentes de la sociedad. Etnicidad tiene más que ver ya con un contexto ideológico, con un contexto político, económico, en donde hay una intención por designar de cierta manera a los individuos con ciertas características. Identidad tiene más que ver con una explicación en términos generales y a veces particulares, pero desde un ámbito que permite trascender el tiempo. El modelo de identidad o aplicar un modelo de identidad me permite diferenciar entre lo que es el grupo y lo que hace el grupo y cómo se identifica el grupo a sí mismo respecto a otros. Y sí es la conciencia de nosotros y de los otros. En cambio, me parece que la etnicidad deja claro que quiénes son los otros y quiénes somos nosotros. En la identidad se pierde, se diluye esa separación. Lo que hemos llamado identidad tiene más que ver con características de un espacio y de un tiempo específico. Y lo que se ha llamado etnicidad corresponde más a nuestras categorías que aplicamos desde la investigación para conocer la especificidad de un grupo, qué es lo que el grupo hace en especial, cuál es su forma de ser, de sentir y desde dónde se origina el grupo y hacia dónde se dirige. Claro que en los restos materiales se ve etnicidad, pero es algo más complejo de lo que parece. Yo prefiero hablar de identidad cultural y no tanto de identidad étnica, porque como estaba explicando, me parece importante los procesos internos de creación cultural que tiene un grupo. Entonces, en mi caso, pues trabajo con grupos indígenas que hablan náhuatl en el estado de Guerrero y me interesa el problema fundamental que como después de 500 años de la llegada de los europeos y todos los cambios que han vivido, tenemos todavía hoy culturas náhuatl que son muy dinámicas y muy vigentes dentro del mundo moderno. Entonces, para poder entender esto, tenemos que entender los procesos internos y los valores locales. Entonces, pues ahí es, por una parte, un gran énfasis en la vida ritual y todo lo que gira alrededor de la vida ritual, las relaciones sociales, la relación con el mundo natural, la relación con el mundo sobrenatural, que serían los santos, las almas de los muertos, puede ser los aires, puede ser puntos de la naturaleza como cuevas y barrancas y demás. Entonces, todas estas relaciones son importantes hoy, aunque sabemos que son relaciones que existieron desde las culturas prehispánicas. Son tradiciones culturales que tienen una larga historicidad y que se siguen recreando, pero la gente hoy los maneja porque son su vida, dan sentido a su vida hoy. No es que porque es un remanente de una cultura prehispánica que lo quieren conservar, sino porque son personas modernas en el siglo XXI, pero que siguen practicando ciertas tradiciones que dan sentido a su vida hoy como nahuas y como miembros de una cultura de tradición cultural indígena. Entonces, ¿cuál es la relación entre reproducción cultural y la construcción de identidad? Bueno, como lo mencionaron los panelistas, existen diferentes niveles de pertenencia o de exclusión en la que existe estos aspectos fundamentales que van a estructurar a la cosmovisión y a la ideología, en la que nos van a decir por qué ellos están asumiendo entre nosotros, ustedes, ellos, y que de alguna manera estos referentes sociales van a permitir unir a un grupo, a una colectividad y poder entonces hacer una reproducción cultural en donde ellos se van a identificar con un grupo. De tal manera que, bueno, podríamos decir que se puede hablar que existe un proceso de reproducción cultural que conlleva la construcción de nuestra propia identidad o de la identidad de los otros. Para ello, el siguiente video nos van a platicar los panelistas precisamente de esto. Muy bien. Entonces pasamos al siguiente video. Gracias.
prefiero en lo personal hablar de procesos culturales y procesos de creación cultural y considerar la identidad como un aspecto de un fenómeno más amplio, porque tiene que ver con la relación que la persona puede tener con otros grupos, pero la cultura de uno es mucho más complejo que simplemente la relación frente a otro grupo. Entonces ahí es donde entraría cómo se organiza la familia, las formas de preparación de comida, las formas de actividad ritual, los cuentos, las historias que las comunidades conservan sobre su pasado. Y todo eso tiene que ver con el contenido de una cultura propia. Ahora, esto en contraste con otro grupo que tiene un proceso semejante, tal vez ahí sí sería la dimensión más identitaria en términos de contraste. Pero la reproducción cultural se refiere más bien a cómo una comunidad o una sociedad se sigue recreando a través del tiempo con cambios, porque siempre están enfrentando condiciones distintas. Entonces no son cosas fijas, son cosas que se van elaborando con cambio, pero siempre hay unos hilos conductores que permite que el grupo se siga manteniendo como una entidad integrada. Construir la identidad tiene más que ver con lo que hacemos en colectividad. Este aspecto de la identidad, que es muy importante para la arqueología, tiene que ver con lo que se ha llamado el trabajo. El trabajo respecto a lo que es el construir, el edificar un templo, como lo hubo en la época prehispánica, el construir caminos, el elaborar objetos de cerámica, de piedra, el trabajo colectivo, es lo que le va dando forma a un grupo. Realmente es su expresión material la que va expresando estos rasgos, el sentir, lo que se piensa, el comportamiento del grupo queda plasmado en sus objetos. Y es importante de observar esto en el México actual como una comparación, digamos, en términos antropológicos. Lo que nosotros hacemos nos reproduce culturalmente, nos mantiene en acción constante. Lo que hacían ellos les aseguraba una continuidad al futuro. Realmente el trabajo y la identidad tienen que ver con un proceso de continuidad, que no existe más que en términos culturales. El hombre tal vez no está consciente de lo que hace, pero expresa así la idea de mantener una continuidad al futuro, de proyectarse hacia un futuro. Ese es el uso que se hace a veces de la identidad pasada y la reelaboración simbólica que constantemente los grupos mesoamericanos forjaron. Los grupos étnicos son culturalmente grupos de identidad que se basan en la expresión de una cultura compartida y asumida a una ascendencia común real e imaginaria. Es decir, que realmente un grupo étnico es la suma de las identidades, en donde la identidad realmente se adquiere en función también del grupo. Que esta identidad étnica dentro de la arqueología la deberíamos de diferenciar bastante bien con respecto a las otras identidades. Es decir, hay identidad, por ejemplo, racial, hay identidad genética, hay identidad étnica, identidad cultural, identidad nacional, identidad individual. Y lo interesante es este gran factor que con anterioridad no se podía definir. Muchas gentes creíamos que no podíamos llegar al individuo, que no podíamos llegar, por ejemplo, a los grupos, por ejemplo, de género, a la cultura, digamos, que pudieron haber desarrollado los niños. Y desde los años 90 creo que hay intentos interesantes en donde podemos identificar. En arqueología y sobre todo en el área maya, en los sistemas clasificatorios, sobre todo el tipo variedad, nos permite realmente poder identificar lo que es una familia, lo que son individuos a través de los análisis de las cerámicas. Y podemos hacer ese tipo de reconstrucciones, lo único que en la realidad casi no lo hacemos. Pero creo que sí podríamos, de alguna manera, digamos, llegar a esta identidad. Por ejemplo, también los famosos restos bioarqueológicos a través del ADN.
debemos identificar ya a los individuos, no solamente, digamos, pertenecientes a un grupo determinado, sino al individuo que es diferente a todo un gran grupo que está en un lugar determinado. Yo creo que existe una multietnicidad, una cantidad impresionante de grupos étnicos en el área, por ejemplo, específica del área maya, ¿no? Podemos hablar de los cocomes, de los ixáes, de los chues, de los cheles, etc. Y ellos tienen su propia identidad, aunque estén compartiendo en un mismo lugar. Pienso, por ejemplo, y entendería yo Mesoamérica, que los grandes cambios, como los olmeca, los teotihuacanos, los toltecas, lo mismo mexica, no se debe solamente a un grupo étnico, sino que se debe a la multietnicidad, y esto ha sido una posición teórica que ha prevalecido y olvidada en los últimos años. Por ejemplo, en el área maya, en Chichén Itzá, existe un cambio, porque hay una introducción de una ideología, hay una introducción de un dios como Kukulcán, etc., y una imposición hasta política no se va a deber solamente a los ixáes, sino que se va a deber a la introducción de diferentes grupos como los cocomes, los chues y los mismos ixáes. Entonces, para mí la explicación de los grandes cambios se va a ver en esto. Ahora, yo creo que ahí la etnicidad nacional, digamos, identidad nacional, yo creo que ahí sí es diferente totalmente a un concepto como podría ser un grupo étnico. Los grupos étnicos para mí serían muy variados, mientras que la identidad, y por eso se hablaba de identidad cultural, identidad nacional, en donde uno puede coparticipar en esto, pero hay una diferencia muy clara entre identidad a juicio y etnicidad. Bueno, como vimos, la identidad se va a nutrir de experiencias, también de actividades, de la edad, pero también se va a nutrir de la adscripción de los grupos que se definen y se redefinen en un ámbito de intereses determinado. Pero podemos decir entonces que la identidad no es un conjunto de atributos, de rasgos o de características, es la construcción de una red, la construcción de un tejido social que los une y que los alimenta constantemente dentro de esta categoría de análisis que vamos a llamar identidad como pertenencia, exclusión o autodefinición. Para ello, nuestro siguiente video que habla acerca de los trabajos e investigaciones que han hecho nuestros panelistas acerca de cómo ellos utilizan este concepto de identidad en sus trabajos de investigación. Vamos al video. Es a partir realmente de lo que la arqueología construye como el horizonte preclásico, en donde vemos ciertos rasgos ya característicos de estos grupos. Es a través del estudio de las diferentes secuencias cronológicas en la arqueología que nos damos cuenta que si bien hubo una identidad que podríamos llamar mesoamericana, se forjan identidades particulares como casos para diferenciar a los grupos. Ahora, hay que considerar que durante la época colonial ocurrieron cambios drásticos que generalmente no tomamos en cuenta cuando observamos el México actual, nuestro México etnográfico. A lo que me refiero es que existe un proceso que atraviesa desde el México prehispánico, la época colonial, hasta el México actual, y vemos que en muchas sociedades tradicionales, en grupos campesinos, se mantienen ciertas tradiciones o costumbres que, si no son milenarias, son una reelaboración de las identidades que han ido cambiando, modificándose, y que les permiten tener arraigo, mantener relaciones entre ellos, con la naturaleza, con su modo de vida. Y este proceso de larga duración es el que se va fragmentando para diferenciar las identidades. Esta cuestión también tiene que ver con la etnicidad y con la manera en la que nosotros observamos a estos grupos.
Desde la arqueología entonces se percibe cuando se realiza una excavación que hay elementos que identifican a un grupo y a otro. Durante la investigación de archivo de época colonial se ve precisamente que hay una mezcla de identidades, que hay una lucha constante por hablar de los otros y de nosotros. Y en el México etnográfico, en el trabajo de campo que hacemos, en los grupos, sobre todo aquellos que rinden culto a algún aspecto de la naturaleza, como las lluvias, en las cuevas, en las montañas, vemos esta lucha por forjar una identidad y recuperar, no como una justificación el pasado, sino más bien como un proceso de identidad para sentirse y expresar quiénes son ellos. Serían estos tres aspectos los que hay que tomar en cuenta cuando tomamos el dato arqueológico para hablar de un presente en un México que es una mezcla de identidades. Yo enfatizo, porque lo veo en mi trabajo de campo, que la acción colectiva es central y el hilo conductor para esta comunidad y este grupo es una región conformado de 22 pueblos, todos hablan lengua náhuatl, 9 o 10 de estas comunidades son artesanos y comerciantes y otros se dedican a otras actividades, pero es una cultura náhuatl a nivel regional. El concepto de trabajo es central, el concepto de trabajo como actividad humana colectiva que beneficia a los demás. Uno no trabaja para uno mismo, uno trabaja para el grupo, la familia o el grupo doméstico en primer momento, después para una red social de compadres y demás, y luego para la comunidad y hasta la región. Entonces el concepto de trabajo se refiere a la agricultura, a la construcción de las casas, a trabajo comunal para arreglar caminos, para limpiar el pozo de agua, para todo lo que se hace en la comunidad, pero también se refiere a lo que es la vida festiva y ceremonial. Entonces lo que para nosotros es una fiesta, para ellos es un trabajo colectivo, pero es un trabajo en sentido positivo, es un trabajo que es expresión de una fuerza vital, de ser vivo. Mientras está uno vivo, está uno participando en la vida ritual y en las actividades de vida cotidiana que llevan a cabo. Entonces, este concepto de trabajo, sabemos, en náhuatl la palabra es tequit, es un término que desde la época prehispánica se manejaba, lo tenemos en los documentos del náhuatl del siglo XVI, que tenía que ver con las actividades propias a uno en su vida, que podría ser el oficio de un artesano, podría ser un sacerdote dentro del culto estatal, me refiero a la época prehispánica, puede ser el trabajo del gobernante, era gobernar, el trabajo de los que se dedicaban a la astronomía era observación de los astros. Entonces es un concepto del mundo donde todas las actividades humanas son parte de un gran concepto de trabajar en sentido positivo y coordinado. Son comunidades donde las personas no son individuos, las personas son miembros de grupos familiares, comunidades, redes donde el otro principio fundamental es la ayuda recíproca o el intercambio. Entonces uno trabaja para otros, no para uno mismo. Y uno al beneficiar a otros también recibe beneficios de otros. Uno no existe por sí solo, uno ha recibido toda la vida desde la crianza de los niños, el trabajo de los padres, de los padrinos, de la gente mayor a su alrededor, hermanos mayores, tíos y demás. Entonces la persona misma se crea como parte de una red social, no existe como un individuo autónomo, que es el modelo de la modernidad. Entonces, esta visión de las cosas y estos valores y las actividades rituales que observamos y el trabajo colectivo que podemos ver, todas estas actividades integran el grupo y genera una comunidad. Y esa comunidad podríamos decir que tiene una identidad, en este caso como nahuas, pero no es tanto que son nahuas, sino porque son comunidades que trabajan juntos, que colaboran en actividades compartidas, que tienen un proyecto de vida como conjunto. Dentro de la lítica es interesante, aparecen unas herramientas que en la zona maya no existen, los famosos lanzadardos, y son introducidos por estos individuos. Y entonces encontramos el instrumento, y al encontrar el instrumento podríamos decir que son estos grupos que están entrando y se están infiltrando, digamos, en otras regiones.
y lógicamente la arquitectura. Esto, digamos, a través de los restos materiales. Pero yo sí iría más allá. Y entre ellos vería la religión, la ideología, la cosmovisión, los dioses patronas, las concepciones que mismos se tienen. Nosotros también hemos tenido la oportunidad de encontrar unos mascarones del preclásico tardío en donde están representadas figuras, rostros humanos, y creemos que esos rostros humanos están de alguna manera representándose en estos lugares específicos porque están fundando grupos de linaje. ¿Por qué? Porque una de las concepciones principales dentro de lo maya es de que el Ajau Halachmunik, el Señor, es un individuo divino. Entonces necesariamente tiene que crear a un Señor divino para poder decir que Él es sagrado, que es divino. Y entonces tiene que sacralizarlo. Y lo sacraliza precisamente con toda una serie de elementos. Y de esta manera ellos están justificando hasta cierto punto, digamos, esta descendencia de dioses. En el área maya, a través de las inscripciones, sí podemos hablar de identidad, puesto que se describe con claridad al individuo. Tenemos, digamos, glifos que definen desde el nacimiento hasta su muerte y pasando por todas las acciones principales que haya realizado el individuo. Entonces, ¿qué nos puedes decir respecto de estas formas de interpretar el trabajo de los arqueólogos? Pues que para ellos es muy importante el recuperar, sistematizar y sobre todo interpretar de una manera adecuada todos estos hallazgos, el objeto arqueológico como puntas de proyectil, cerámica, arquitectura, como lo menciona el doctor Ernesto Vargas, la iconografía, de tal forma que este objeto represente la actividad humana, represente el trabajo humano. Y este objeto entonces se va a humanizar, de tal forma que lo que vamos a ver es las relaciones sociales, quién produjo este objeto, pero sobre todo el entorno natural, su relación y con ello pues su identificación entre diferentes niveles y categorías. Pues muchísimas gracias por este interesante programa, muchísimas gracias al público por estar con nosotros el día de hoy y muchas gracias, doctora Gisela Castillo Romero. Agradecemos también a la doctora Catherine Wood, al doctor Ernesto Vargas y al doctor Raúl Carlos Aranda por su presencia, por su participación en este programa. Y querido público, los invitamos a ustedes el último programa de la serie, la próxima semana, que se va a llamar Caminos de Guanajuato, donde la vida vale sones, sabores, sueños y más. Rostros identitarios. Entonces, seguimos y muchísimas gracias por su presencia.